Hola a todos, hoy voy a hablar dentro de gestión de proyecto técnico de los modelos de proyecto técnicos con los que nos encontramos al proyectar una embarcación. Me voy a centrar principalmente en la espiral de proyecto, que es el tipo de proyecto que mejor se adapta al de una embarcación de recreo. Y luego hablaremos algo del proyecto global o ingeniería concurrente, que es muy deseable cuando disponemos de las herramientas y de la metodología para llevarla a cabo. Me centraré principalmente en la espiral de proyecto ahora, en la ingeniería recurrente, y en un tutorial aparte hablaremos de la ingeniería concurrente. Al final, la espiral de proyecto se trata de dividir el proyecto en una serie de fases secuenciales que avanzan a medida que disponemos de más información del proyecto y lo vamos trabajando, y que tiene el inconveniente de que según vamos teniendo más información en fases más tardías, pues esto mismo puede afectar a fases anteriores, de manera que aparecen ciclos de proyecto, es decir, vueltas a esa espiral de proyecto que obliga a retrabajos o a actualizaciones secuenciales que al final hace que trabajemos de una manera peor o con menor, digamos, rendimiento o con peor eficiencia a la hora de resolver el problema de definir la información de proyecto de la embarcación. La espiral de proyecto se puede dividir en distintas fases. Estas son algunas, no tienen por qué ser estas concretamente en las que dividamos nuestros paquetes de información del proyecto, pero puede ser razonable pensar en un diseño conceptual, en un dimensionamiento, en una disposición general, en una generación de formas, en una arquitectura naval, en cálculos de estructura, en sistemas, en interiores y hacer una ingeniería constructiva recopilando toda esa información para generar información que permita construir la embarcación, ¿no? Las primeras fases aquí pues se agrupan en el anteproyecto, no tiene por qué ser así, pero suele ser bastante habitual pensar en un anteproyecto donde definimos de una manera preliminar pues el diseño conceptual, dimensionamiento y disposición general. Aquí tenemos pues una imagen más gráfica de una espiral de proyecto. Ahí están todas las fases. Es un proceso recurrente, es un proceso donde según vamos definiendo distintas fases nos encontramos con que al haber definido fases posteriores de la espiral tenemos una información más precisa sobre partidas de esta que obligan a modificar fases anteriores. Por ejemplo, aquí aparece estructura. Una vez que tengamos definida la estructura de una manera mínimamente trabajada, donde ya hayamos aplicado algún reglamento o algún cálculo directo, tendremos un peso de esa estructura que probablemente no coincida con el peso de estructura que barajábamos cuando estábamos en la parte de dimensionamiento, en la parte de arquitectura naval, donde para hacer precisamente cálculos de estabilidad pues tendremos que disponer de un peso. Incluso en la fase de generación de formas tendremos un peso, un desplazamiento objetivo del barco para nuestras formas, para un calado dado, que posiblemente se vea afectado por un valor diferente de peso de esa estructura o de esos sistemas o de esos interiores cuando las hayamos resuelto de una manera más detallada en su correspondiente partida, ¿no? Hablando del anteproyecto, pues vamos a pensar que el diseño conceptual o estético es parte de nuestro anteproyecto, que puede ser una fase del proyecto más artística. La podemos abordar pues directamente desde un punto de vista artístico, mano alzada, programas de dibujo artístico pero por ordenador, Sketchbook, Photoshop mismamente. Podemos abordarlo en 2D con programas CAD 2D de delineación, sea AutoCAD, sea cualquier otro equivalente. Por supuesto se puede abordar con retoque fotográfico a cualquiera de las anteriores, tanto a delineación 2D o incluso bocetos más manuales. Puede ser razonable, dependiendo de la envergadura del proyecto o de la habilidad con la que tengamos acceso a modelar en 3D, pues plantear el diseño conceptual, el estético, directamente en 3D. Aquí aparece la mención a modeladores NURB,
que pueden ser muy adecuados para hacer la definición de la geometría conceptual, pero también muy útil más adelante en las distintas fases para aprovechar esa geometría NURB que ingenierilmente será muy adecuada porque lo podremos importar a distintos programas para seguir trabajando sobre ella. Por ejemplo, si es una geometría NURB hecha con Rhino o con cualquier otro programa CAD que se base en NURBS, pues permitirá exportar IGES. Esos IGES probablemente se puedan importar pues en MaxSurf, en otras herramientas que permitan seguir avanzando en el proyecto. La mención a geometría no NURB sería típicamente programas 3D basados en Maya o en Mesh, que se diferencia de la geometría NURB, que es una geometría continua, digamos que 3D, pero con lisura matemática. Las mallas o las mesh, por el contrario, pues es una geometría no continua, basada en pequeñas caras, en facetas, que para renderizar puede estar perfectamente bien, para la parte puramente de diseño conceptual tendrá mucho menos utilidad más adelante en las distintas fases del proyecto si intentamos importar una geometría hecha con mallas o con mesh, que por cierto no se puede exportar como IGES o como STP. Probablemente tengamos que exportarla como STL, como algún formato de los muy conocidos 3ds, el 3D Studio Max. Nos encontraremos que ese tipo de geometría, malla o mesh, es mucho menos importable en programas de ingeniería, bien sea para definir las formas, bien sea porque queramos luego utilizar esa geometría para hacer un cálculo de elementos finitos con un programa de estructuras, etcétera, etcétera. Los renderizadores al final lo que hacen es usar la geometría 3D que hayamos definido, bien en NURB, bien en Maya, y aplicarle texturas, luces, sombreado y obtener una imagen fotorrealística, que digo que en función de lo complejo o de los recursos de los que dispongamos del proyecto en concreto, pues puede ser válido abordar el diseño conceptual con herramientas 3D y llegando a un render. Esto de aquí, por ejemplo, es típicamente parte de una fase conceptual, de una motora, en este caso de 24 metros. Todo esto estaba hecho a mano con Photoshop, con una pantalla digitalizadora. Hay varias opciones y bueno, al final en esta fase lo único que se pretendía era encajar el barco a grandes rasgos en cuanto a estética y proporciones. También es razonable hacer el preliminar conceptual en 3D. De hecho, yo lo recomiendo siempre porque al trabajar en CAD, sea 2D o 3D, vamos a estar utilizando escalas reales y proporciones reales si hacemos las cosas bien, y esto nos da una ventaja enorme en cuanto a que más adelante, en fases más avanzadas del proyecto, geometrías, digamos, de partida del conceptual pues tengan proporciones reales, ¿no? Es muy habitual cuando no se está utilizando ningún tipo de apoyo CAD 2D o 3D para hacer la fase conceptual, que obtengamos unas imágenes muy estéticas, muy esbeltas, y que luego cuando estamos más en la fase, por ejemplo, de dimensionamiento, pues nos encontramos que la altura entre la cubierta y el techo de la siguiente cubierta pues no es suficiente para encajar la estructura y que queden unos 1,95 m, 2 metros, 2,05 m, pues para que haya una altura ergonómica para las personas. Cuando estamos trabajando en CAD, esto lo tendremos mucho más fácil de controlar, incluso en la fase conceptual. Esto que estábamos viendo está hecho con Rhino. Esto de aquí, pues conceptualmente disposición de interiores, esto estaba hecho con CAD y coloreado y sombreado con Photoshop. Y esto es una imagen del conceptual del barco, ya modelado completamente en Rhino y renderizado en Maxwell. Y por supuesto con un poco de Photoshop encima para hacer el encaje de ese modelo con un mar de fondo con una estela, ¿no? Para dar la sensación de movimiento. Lógicamente, si es un proyecto modesto, pues igual no es factible plantear un conceptual llegando a un modelo 3D renderizado. Igual nos vamos a quedar en algo mucho más modesto. Esto está hecho con Rhino, esto es un Northwind 70, la geometría conceptual, definiendo el aspecto estético del barco, y luego está renderizado con Maxwell en este caso. También decía que es totalmente razonable hacer el diseño conceptual pues en 2D
y con un poco de Photoshop se pueden conseguir resultados pues bastante realísticos que pueden cumplir su función, ¿no? Es muy razonable que el anteproyecto acabe con un entregable o con un paquete de información pues que pueda ser el perfil planta del barco, una disposición general básica, igual alguna imagen más o menos conceptual o perspectivas y una especificación básica. Esto sería la culminación de un anteproyecto pues muy satisfactorio dentro de lo que es la espiral de proyecto. El proyecto en sí, o el resto de fases del proyecto, pues podrían, partiendo del diseño conceptual, pues empezar por la generación de formas, por la arquitectura naval, estructura, sistemas e interiores. Entonces vamos a ver un poquito cada uno. La generación de formas, pues si tenemos un conceptual de partida, probablemente nos defina ya el tipo de carena, si estamos hablando de una carena nube, si estamos en una carena de planeadora, si estamos hablando de una carena de desplazamiento, si estamos hablando de una carena de un velero, si es un velero crucero, digamos, o si es un velero de competición. Y esa geometría tendremos que poder definirla de alguna manera. Entonces, muy probablemente estemos trabajando con geometría NURB, es decir, un programa que lo que maneja son superficies NURB, que son superficies continuas, no definidas por mallas o por mesh. Algunos programas para generar las formas típicamente navales pueden ser AutoShip, DevCar, MaxSurf, pero también se puede hacer perfectamente bien con programas generales de geometría 3D. Alias, ICEMSurf, Rhinos, TopSolid, CATIA V5, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que tengamos unas formas, unas dimensiones que pueden provenir de la fase conceptual, pues habrá que empezar a manejar una estimación de pesos para confirmar que esas formas son correctas. También es perfectamente lícito hacerlo en el orden inverso. Si tenemos un valor muy preliminar de pesos, pues empezaría por lo menos con un desplazamiento objetivo, ¿no? De hecho, esto es precisamente el inconveniente de la espiral de proyecto, que no está muy claro a veces quién viene primero, si las formas o los pesos o viceversa, ¿no? Una vez que tengamos unas formas básicas que encajen con nuestro diseño conceptual y una estimación de pesos, que lógicamente definirá pues una serie de valores de desplazamiento, pues desplazamiento a media carga, a plena carga, etcétera, intentaremos tener una altura del centro de gravedad de esa distribución de pesos, y con unas formas y un valor de peso y su centro de gravedad, pues podríamos empezar a hacer una serie de validaciones de arquitectura naval dentro de la parte de estabilidad y flotabilidad. Si no tenemos unas formas y un desplazamiento y una posición del centro de gravedad que se corresponda a ese desplazamiento, no podremos hacer la estabilidad y la flotabilidad del proyecto en cuestión. Herramientas típicas para llevar a cabo el análisis de flotabilidad y de estabilidad, pues el DevCar, GHS, Hydromax, ahora también se llama MaxSurf Stability en las últimas versiones. Pongo ahí Hydromax más Excel porque probablemente terminemos utilizando Excel como apoyo para ir definiendo las partidas de pesos del barco de una manera probablemente muy estadística en esta fase, porque si no sabemos la estructura poco sabremos cuánto pesa, pero tendremos que tirar de estadísticas para poder definir un peso aproximado de estructura de la embarcación. También hay herramientas curiosas para hacer cálculo de estabilidad, como por ejemplo el Rhino más Orca 3D, donde dentro del Rhino definiremos la geometría, las formas, y dentro del Orca 3D podemos atribuir a puntos de esa geometría 3D o a superficies o a líneas pues valores puntuales, lineales o superficiales o incluso volumétricos si tenemos espesores de pesos, y el propio Orca 3D nos genera nuestra tabla Excel con nuestro centro de gravedad. Y dentro del propio entorno Orca 3D pues podemos acceder a herramientas para hacer el equilibrio hidrostático y ver cómo flota nuestro barco para esa distribución de pesos y con ese centro de gravedad, e incluso podemos obtener la curva GZ para luego hacer la comprobación de criterios de estabilidad y de que el barco se comporte como queramos que se comporta, ¿no?
algunos pantallazos simplemente de una geometría modelada en este caso con MaxSurf, donde se han definido una serie de compartimentos y una serie de tanques que nos van a definir la distribución de pesos, ¿no? Si además cuando hablamos de compartimentos y tanques hablamos de distintos cantidades llenadas de esos mismos, pues tendremos condiciones de carga diferentes, ¿no? Pues a plena carga, con tanques al 100%, a media carga, en llegada o con tanques al 10%, etcétera, ¿no? Nos condicionará lógicamente el peso total de la embarcación o del buque, y nos condicionará también la posición de su centro de gravedad, por tanto nos condicionará también la flotación estática del barco, el equilibrio, y nos condicionará también la estabilidad del barco. Esto sería un pantallazo de cómo se gestiona todo esto dentro de MaxSurf Stability o Hydromax, donde tenemos una serie de tablas para definir esos pesos con sus posiciones numéricas en X y Z y su valor, lógicamente, el valor total de cada una de esas partidas, y también de los tanques. Se definen los tanques de una manera geométrica, nos aparecen también reflejados en el modelo 3D que se genera dentro de Hydromax, y a partir de ahí podemos hacer un cálculo dentro del programa, pues por ejemplo de la curva GZ que aparece ahí también en la pantalla. Estructura, otra partida importante dentro de la fase de proyecto. Suponiendo que tengamos unas formas, que tenemos un tipo de barco, que tenemos unos valores más o menos validados de estabilidad, pues tocará resolver tarde o temprano la estructura. Para plantear la estructura será necesario tener muy claro que generalmente lo vamos a hacer de una manera diferente a la hora de resolver la estructura global o la estructura total, aplicando un reglamento. Aquí pongo el SSCC, queriendo decir Sociedades de Clasificación, normativa ISO, que son normativas o reglamentos muy adecuados para resolver la estructura del barco. Ejemplos de sociedades de clasificación puede ser Bureau Veritas, Lloyds, Detnosque Veritas, RINA, etc. Cada una de ellas suele tener algún reglamento específico para embarcaciones de recreo. Normativa ISO, que es específicamente para embarcaciones de recreo. La normativa ISO de reglamento de estructura concretamente es la 12215 y se divide en distintos tipos según sea el tamaño de la embarcación y el material. Al final el reglamento lo que es un conjunto de definiciones y de fórmulas que, aplicadas a nuestro barco en concreto, nos permite obtener pues espesores para determinados materiales y espesores, o mejor escantillones de refuerzos de la estructura. No siempre vamos a poder resolver toda la estructura del barco con un reglamento, donde hay cargas locales, probablemente tengamos que hacer un cálculo directo. Me explico, por ejemplo, para resolver la base donde vamos a coger el winch de la bañera, o donde vamos a poner una vita, o donde posiblemente vayamos a tener una carga local importante por compresión del mástil, o cualquier otra carga local, muy probablemente no lo trate el reglamento. El reglamento lo que nos va a resolver es espesores para el forro, espaciado para los refuerzos generales del barco, pero localmente donde se necesita hacer algún tipo de disposición especial, habrá que hacer un cálculo directo. Entonces, cuando hablamos de cálculo directo, hablaremos de utilizar un programa para resolver un problema de resistencia de materiales numérico, donde dispondremos de la caracterización de la estructura que queremos comprobar, si aguanta o no las cargas que vamos a tener que imponerle nosotros, y ese modelo podrá ser un modelo de barras o de vigas, si lo que estamos modelizando pues lo hacemos, digamos, con elementos lineales, o un modelo de elementos finitos por vigas, placas, sólidos o combinaciones de los anteriores, si lo que tenemos es un modelo continuo, probablemente hecho en un programa de CAD 3D, y lógicamente necesitaremos un programa adecuado para poder aplicar en las condiciones de contorno, las propiedades de la estructura que queremos ensayar, aplicar en las cargas y resolver el problema de cálculo de estructuras, y los resultados en ambos casos, bien sea un modelo de barras, bien sea un modelo 3D de elementos finitos, pues serán
típicamente las tensiones que nos van a aparecer en el material y las deformaciones. Entonces tendremos que saber, en función de cada material que estamos utilizando, si las tensiones que nos aparecen para la estructura propuesta y para las cargas que nosotros tendremos que conocer para aplicar al problema, si las tensiones que nos aparecen son admisibles o no para la estructura que estamos ensayando. Si estamos hablando de una estructura metálica, aluminio, acero, pues conoceremos el límite elástico del material, y si la tensión resultante es comparativamente 1, 2, 3 veces inferior al límite elástico, pues podremos determinar si es admisible o no. Cuando hablemos de composites, de materiales laminados, de fibra y vidrio, se puede complicar bastante. Podemos hacer un análisis más simplista atribuyéndole a cada laminado un límite o unas tensiones de rotura admisibles, y hacer un planteamiento muy similar al que haríamos con una estructura metálica, o hilar mucho más fino y usando las herramientas adecuadas, digamos tablas donde definimos los laminados, sus contenidos en fibra, el tipo de resina que se utiliza, su gramaje, etcétera, etcétera. El propio programa nos determina cuál es la tensión de rotura de ese laminado a un nivel intralaminar, no ya por rotura global, sino por deslaminación. Como os podéis imaginar, pues resolver una estructura, sobre todo si se optimiza con composites, pues tiene bastante más trabajo que una estructura metálica. Aquí hay un ejemplo real de un barco hecho en acero Corten. Esto es un modelo de barras, donde lo que se ha modelizado el barco es por sus cuadernas, por sus varengas, por sus longitudinales de fondo, por sus esloras de cubierta, atribuyéndole a cada una de esas líneas sus propiedades estructurales, digamos la geometría del perfil correspondiente, y sus espesores y el material, y se le aplica una serie de cargas. Esto que estamos viendo aquí, pues creo recordar que era una carga en la zona de la cubierta en popa, simulando la escota de la mayor, estaba con signo opuesto a la realidad, y por eso la deformada es hacia abajo en vez de hacia arriba, y en la zona de proa pues me imagino que es simulando las cargas sobre el carro del foque autovirante. Esto sería una imagen en vez de un modelo de barras como este, donde se representa la realidad de la estructura que queremos estudiar por líneas, sino por superficies. Pues aquí en el centro de la pantalla se puede ver un casco con su forro continuo, y sobre ese forro hay aplicado geometría que representa los refuerzos. Entonces es un modelo mucho más real, también es un modelo más complejo de definir y de resolver. Aquí lo que aparece sería un campo de tensiones, y en función del valor de las tensiones pues podremos decidir si es admisible o no la estructura, o si tenemos que poner más espesor o más refuerzos, etcétera, etcétera. Sistemas, pues la otra partida de la espiral de proyecto, que implica resolver toda la parte de instalaciones a bordo del barco, pues sería sistemas, ¿no? Podemos pensar en un sistema en sí mismo como la propulsión, dependiendo del tipo de proyecto. A veces se saca del paquete de sistemas y se considera una fase en sí misma, ¿no? Si estamos hablando de una embarcación de competición de vela, pues la propulsión, digamos, el plano bélico, el estudio del mismo, etcétera, etcétera, será una parte tan importante como el resto de sistemas del barco, ¿no? Entonces, por ejemplo, será una fase en sí misma. Si es una embarcación de motor de competición, o una embarcación de motor con una cierta complejidad, que tenga que ir a 50 o 60 nudos, pues probablemente también. Ahí hablamos del estudio de resistencia al avance. Se aplican métodos distintos en función del tipo de embarcación que sea. Lógicamente, si es un barco de vela, pues acabaremos haciendo utilizando un Velocity Prediction Program, un VPP, que hace el equilibrio de las fuerzas aerodinámicas y de las fuerzas hidrodinámicas para pronosticar la velocidad del velero, ¿no? Si hablamos ya de sistemas más típicamente instalaciones, pues la instalación de aguas negras y grises, agua dulce, agua salada. Cuando indico aquí agua salada me refiero más al agua salada que necesitan los motores como elemento refrigerante, o los generadores, o la potabilizadora
que el disponer de agua salada para consumo, ¿no? Escapes, refiriéndose a exhaustaciones de motores principales, generadores, ventilación posiblemente de la cámara de máquinas, más que de la ventilación de confort del propio barco. También puede ser parte del estudio de ventilación, la extracción de la zona de cocina. El aire acondicionado, si el barco lo lleva, el sistema de combustible, si el barco dispone de motores, generadores, el sistema de achique y contra incendios, que son sistemas de seguridad, el sistema de refrigeración, si el barco tiene neveras, etcétera, etcétera, en una cantidad importante, sistema hidráulico, si estamos tratando de un velero de un cierto tamaño, pues posiblemente tenga un power pack hidráulico, es decir, una centralita de un generador de potencia hidráulica, que puede ser un motor diésel acoplado a una bomba hidráulica, o puede ser un generador que se acopla a un motor hidráulico que mueve una bomba hidráulica, por ejemplo, pues para un sistema de winches hidráulicos o pasarela hidráulico o tensores hidráulicos, etcétera, etcétera. Aquí hay algún pantallazo que viene a definir pues el tema de sistemas en el barco. Y finalmente interiores. Si es una embarcación de recreo, es muy probable que parte de su propósito sea tener unos interiores, digamos, confortables, que puede que sean tan importante o más que el resto del proyecto del barco, ¿no? Se aborda generalmente el proyecto de interiores desde un punto de vista conceptual o estilo, si no se definió en detalle en la fase de anteproyecto. Todo lo dicho para la parte conceptual del propio barco exterior pues es aplicable para el diseño conceptual o de estilo de interiores, CAD 2D, retoque fotográfico, incluso bocetos manuales y, por qué no, un modelo 3D global con renders. Lógicamente se querrán planos constructivos de estos muebles, que bien pueden ser hechos con CAD 2D o con un modelo 3D. Aprovecho aquí para destacar que con un modelo 3D es muy deseable el poder detectar interferencias de los interiores con el resto de elementos, con la estructura, con el resto de instalaciones de sistemas, porque permite optimizar los volúmenes disponibles de los interiores. Otro beneficio importante de hacer un modelo 3D más o menos global del barco es que podremos generar planos 2D a partir del modelo 3D. No delineándolo manualmente dentro de AutoCAD o similares, sino utilizando los modelos de generación de planos automáticos del que disponen muchos programas 3D. Y finalmente aquí, aprovechando el tema de interiores, pues aparece el concepto de modelo 3D paramétrico. Al final, si tenemos un modelo 3D realizado con un software CAD 3D donde definimos toda la geometría 3D de una manera paramétrica y asociativa, posiblemente pequeños cambios pueda generárnoslos de forma automática el propio software. Me explico. Si hacemos un cambio en las formas del barco, sobre las formas del barco se apoya la estructura de cuadernas. Sobre la estructura de cuadernas se apoya los paneles de espacio neto de los muebles y los muebles se ajustan a ese espacio neto. Pues si todo el modelo 3D se ha hecho de una manera conectada y asociativa o paramétrica, modificando esas formas, podría ser que dispongamos de una herramienta que nos permita que modifica automáticamente esas cuadernas y automáticamente los interiores. Esto sería un poco la idea de ingeniería concurrente, que lo trataremos más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo 3D completo, es el mismo del vídeo 01 donde hablaba del Norwin 58. La ingeniería concurrente la trataremos otro día. Os animo a que me preguntéis cualquier duda que os haya podido surgir e intentaré responderosla.